Bueno, buenas tardes a todos los que ingresaron ahora últimamente. Me presento, soy Sol Barolín, licenciada en Administración Pública y estoy estudiando actualmente la carrera del profesorado en Economía. Voy a ser la que esté moderando en esta charla. Así que bueno, damos inicio a la segunda charla del tercer día de este foro anual de gestión, en donde vamos a ponernos en conocimiento de las nociones básicas de las criptomonedas y lo que es el tratamiento normativo impositivo de estas criptomonedas en el contexto y bueno, el panorama actual de Argentina. Los dos disertantes que nos van a estar poniendo en conocimiento de este tema actual, por un lado es Camargo Federico, contador, recibido en la Universidad Nacional de La Matanza, y por el otro lado también el contador Lucas Fenolieso, también recibido en la Universidad Nacional de La Matanza. Así que, bueno, vamos a dar inicio a la charla. Primero va a arrancar Federico, luego va a seguir Lucas, y en caso de que tengan alguna pregunta, la van a hacer. Si no, al final de la charla vamos a hacer una ronda de preguntas en general como para sacar dudas o hablar y opinar sobre este tema. Así que bueno, lo dejo entonces a Federico para que arranque la charla. Bueno, hola a todos y todas. Permítanme que voy a compartir la pantalla. Tengo una construcción cerca, espero que no interrumpa mucho. Cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? A ver, vamos a maximizarlo, ¿sí? Bueno, antes que nada quiero agradecer a Compromiso Universitario por este foro que está llevando adelante en esta temática tan importante en los tiempos actuales. En el día de ayer, Adriana Narváez y Dayana Gómez expusieron sobre el origen de las criptomonedas y su operatoria en el comercio internacional. Por nuestra parte, junto hoy con Lucas, vamos a exponer las nociones básicas de las criptomonedas y su tratamiento contable e impositivo. Para comenzar, estaremos hablando de lo que es la tecnología que apoya a las criptomonedas, ¿sí? Es la tecnología de contabilidad distribuida o en sus siglas en inglés es DLT. Bueno, ¿qué es esta tecnología? Es una base de datos que se comparte a través de la red, de una red, de manera descentralizada. Esta base de datos permite a los usuarios que no necesariamente tienen que confiar entre sí, a compartir la necesidad y la responsabilidad de su administración sin una autoridad central que la valide. Los tipos de DLT pueden ser tres: la blockchain o contabilidad colectiva, la contabilidad de consenso y la contabilidad bilateral sincronizada. Cada uno de estos tipos tiene sus características y particularidades. Por lo tanto, para esta presentación vamos a explorar la más conocida y relevante, en este caso, blockchain. Bueno, blockchain o cadena de bloques en español es una tecnología que permite agrupar y encadenar bloques de información individual en bloques continuos y en forma cronológica mediante la criptografía. El envío de la información, que en este caso para las criptomonedas son transacciones, deben ser transmitidas a toda la red a fin de que los participantes validen su legitimidad y que todos posean la versión actualizada de la red. De esta manera, la confianza de la red se deposita en los incentivos subyacentes, en este caso el código de programación y las reglas de consenso. La clave para establecer el consenso descentralizado es que sus reglas están diseñadas para incentivar la propagación de nuevos bloques de información o transacciones, legitimar información, reconciliar información conflictiva y, en última instancia, acordar a intervalos regulares, llamados bloques, el verdadero estado de la blockchain. De esta manera, la información validada queda inmutable y no se puede falsificar. No obstante, la red blockchain se podría hackear o modificar si alguien tuviera el 51% del poder de procesamiento de datos de la red. Pero aquella entidad que tuviera tal capacidad de cómputo y tratara de hackear la red, iría en contra de ella misma, pues la difusión y el conocimiento de esta maniobra
destruiría inmediatamente la confianza de la red y por ende su modelo de negocio. Una blockchain puede ser usada para numerosos fines y no existe un único tipo de blockchain, pues su diseño en cuanto a las reglas de consenso pueden ser diversas. Como decíamos, existen numerosas criptomonedas. Por ejemplo, CoinMarketCap acaba de listar, tiene listada al día de hoy más de 6.640 criptomonedas. Pero a su vez existen muchas otras criptomonedas que no están listadas, ¿sí? El universo de criptomonedas está en constante crecimiento y cada una tiene sus beneficios y sus contras. Incluso entre ellas existen diferentes propiedades en cuanto a sus comisiones, el tiempo y la cantidad de transacciones. Por ejemplo, Bitcoin permite realizar 7 transacciones por segundo, mientras que otras criptomonedas con menor impacto energético realizan más de 1.000 transacciones por segundo. Justamente el factor energético es un factor sumamente importante en la actualidad de ahora, pensando en el futuro de corto plazo. Bueno, en este sentido, en este gráfico, lo que podemos observar es la evolución de la participación de distintas criptomonedas en el valor total del mercado. La moneda que tiene mayor participación es Bitcoin y que posee actualmente el 40%, seguido por la red Ethereum del 20%. Las criptomonedas que le siguen no llegan al 3% cada una, ¿sí? A su vez, este gráfico lo que nos permite observar es que la tendencia a largo plazo de Bitcoin parece ser bajista, es decir, hacia la baja en cuanto a la participación del total del mercado. Mientras que Ethereum, por su otra parte, es alcista. Obviamente aquí entran muchos factores a tener en cuenta en cuanto al crecimiento de la cantidad de las criptomonedas y el incremento del valor de ellas. Bueno, el valor de mercado, ¿sí?, también está en constante crecimiento, aunque a veces encuentra retrocesos significativos. A diferencia del gráfico anterior, aquí en la parte inferior, con el color verde, van a encontrar lo que son las stablecoins, ¿sí? La noción de stablecoins hace referencia al conjunto de criptomonedas que en líneas generales su precio no varía. Estas criptomonedas nacieron aproximadamente hace 2 años y al igual que Bitcoin y Ether, lo vamos a analizar a continuación. Bueno, habiendo revisado los aspectos generales del conjunto de las criptomonedas, ahora ingresaremos a desarrollar los beneficios de una moneda descentralizada como Bitcoin, los beneficios de un contrato inteligente a través de la red Ethereum y los beneficios de las stablecoins que, como decíamos, poseen valor estable y en este caso vamos a hablar de DAI, Tether y True Dollar. Bueno, recordemos, como habíamos dicho, que las distintas criptomonedas descentralizadas pueden ofrecer distintos beneficios. Por ello, los beneficios que describiremos a continuación sobre el Bitcoin pueden no ser replicables a todas ellas. Bueno, para comenzar, veamos los beneficios de utilizar Bitcoin respecto a la banca tradicional. Por su lado, la banca tradicional posee restricciones horarias, ¿sí? Por ello, ciertas transferencias realizadas durante el horario nocturno, fines de semana o días festivos pueden no ser acreditadas inmediatamente. En cambio, las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin permiten la realización de transferencias de fondos inmediatos durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días al año. Por lo tanto, se pueden realizar transacciones monetarias más rápidas mediante el uso de Bitcoin. En cuanto a los costos y los procesos burocráticos, la banca tradicional requiere firmar un contrato y posee costo de suscripción, apertura y mantenimiento de cuenta. Asimismo, puede implementar gastos falsos o comisiones sorpresas. Además, las transferencias internacionales mediante la banca tradicional poseen costos altos. Por ello mismo, no fomentan los micropagos internacionales. En cambio, Bitcoin no requiere la firma de contratos, no posee costo de suscripción, ni de apertura, ni de mantenimiento de cuenta. Más aún, su sistema no habilita el surgimiento de gastos falsos ni comisiones sorpresas, pues el único costo presente en todo el sistema es el fee de la transacción al momento de enviar los Bitcoin. En efecto, actualmente el fee es relativamente bajo, lo cual es un gran beneficio para aquellos que deseen enviar dinero a otros países o bien dentro del mismo país. Bueno, ahora hablemos en cuanto a sus alcances. Las transacciones de la banca tradicional poseen fronteras estatales, ¿sí? Por lo tanto, son susceptibles de controles de flujo de capitales.
A su vez, las transacciones en Bitcoin tienen un alcance global, pues no posee fronteras ni restricciones burocráticas ni políticas. De esta manera se pueden enviar y recibir fondos de Bitcoin hacia y desde diferentes lugares del mundo. Sin embargo, algunos países podrían prohibir su utilización o actividades vinculadas a ellas, como puede ser el caso de la minería. Aunque tengamos en cuenta que esta restricción no responde a Bitcoin en sí, sino a cuestiones intrínsecas vinculadas a las políticas de cada uno de los países. Por lo tanto, aquellos países que no apliquen ninguna restricción al respecto podrían permitir realizar intercambios internacionales sin restricciones mediante el Bitcoin. Bueno, en cuanto a las restricciones, la banca tradicional no es inclusiva, ¿sí? Sino que los clientes deben cumplir ciertos requisitos para operar dentro de este sistema. Por lo tanto, no todas las personas pueden ser parte de la banca tradicional. De ahí la concepción y la noción de la exclusión financiera. En efecto, la banca tradicional limita la competitividad potencial de las personas porque impide interactuar con aquellas que se encuentran por ahí fuera del país. En cambio, Bitcoin no impone restricciones, por lo tanto podría enviar dinero, ¿sí? O Bitcoin, a diferentes usuarios que se encuentren en otros lugares del mundo y que actualmente estén excluidos de la banca tradicional. Con respecto a la seguridad, bueno, el dinero tradicional puede ser falsificado, ¿sí? Y la banca tradicional, ¿sí? Mediante sus redes centralizadas privadas, pueden ser hackeadas. Asimismo, sus redes no permiten ser auditadas externamente, pues no son transparentes a todos los usuarios. En cambio, Bitcoin no puede ser falsificado, pues utiliza un sistema criptográfico compuesto por una red descentralizada que no puede ser hackeada. Además, las transacciones en la red Bitcoin son públicas y visibles en tiempo real. Por ello, las transacciones pueden ser auditadas y vinculadas a direcciones de billeteras. Por lo tanto, Bitcoin ofrece mayor seguridad sobre sus transacciones que la banca tradicional. Para finalizar esta comparación entre la banca tradicional y Bitcoin, veamos qué sucede con los fraudes. La banca tradicional y a través de la tarjeta de crédito permiten fraudes en base al desconocimiento de operaciones. En cambio, Bitcoin no está sujeta a fraudes vinculados al desconocimiento de estas actividades, pues las transacciones de Bitcoin no se pueden revertir, ¿sí? Y finalmente, podremos detallar otros beneficios sobre el uso de Bitcoin, un poco más técnicos que no vamos a abordar en esta ocasión. Entre ellos podríamos estar hablando en cuestiones de la emisión descentralizada y limitada, como también la posibilidad de mejorar su código. Ahora bien, antes hablamos de la minería, ¿sí? Y lo que quiero compartirles acá es que decíamos que podría modificarse las transacciones de Bitcoin si alguien tuviera más del 50% del procesamiento de cómputo. Si nosotros vemos el procesamiento de cómputo en los últimos 3 días, vemos que existen 4 pools de minería que tendrían más del 56% de las transacciones, ¿sí? Por lo tanto, estaríamos lejos de que alguien tenga la capacidad de manera unilateral de hacer algún tipo de hackeo contra la red en este sentido. A su vez, recordemos que o tengamos presente que este procesamiento va cambiando con el tiempo. No es el mismo esta participación actual de la que hubo en el pasado ni de la que habrá en el futuro, porque justamente las minerías se van cambiando y van adaptando su procesamiento en función a nuevas tecnologías. Por lo tanto, hay pools de minería que podrían desaparecer y otros que existir en el futuro. Bueno, respecto ahora veamos los beneficios de la red Ethereum para generar contratos inteligentes. A modo de reintroducción, podemos enunciar que un smart contract es un código informático que se instala en una red. Por ello no se puede borrar ni editar posteriormente a su creación. En efecto, los contratos inteligentes tienen el potencial de mejorar el intercambio económico de todo tipo y de abrir nuevas vías de negocio que hoy apenas imaginamos. Bueno, los aspectos más importantes de los contratos están vinculados a su escritura, a sus aspectos legales y el modo de cumplimiento. Los contratos reales son escritos en lenguaje natural, lo cual habilita que posea un sentido ambiguo y sea interpretado de manera arbitraria. Asimismo, la ejecución final del contrato depende del sistema judicial, que puede ser lento y manipulable. Por lo tanto, las partes no tienen asegurado el cumplimiento del contrato.
En cambio, la red Ethereum permite generar contratos inteligentes escritos en un código de computadora claro y preciso que reduce la probabilidad de interpretaciones arbitrarias. Tengamos en cuenta que estos códigos obviamente requieren un cierto conocimiento tecnológico. Asimismo, la ejecución del contrato inteligente es automática, rápida y segura, cuando se cumplen, obviamente, las condiciones predefinidas. Por lo tanto, las partes tienen certeza casi total de que el acuerdo se cumplirá tal como fue pactado. Por ejemplo, podríamos destacar en un contrato como que si ocurre un evento A, se ejecutará la cláusula B de manera automática. En este caso, un ejemplo que habitualmente se da es que si un avión se retrasara, ¿sí?, más de media hora, se podría lograr que la aerolínea indemnizara, es decir, que reintegrara un cierto monto del precio del vuelo. En resumen, la red de Ethereum permitiría reducir los costos y los problemas vinculados a los contratos, pues los contratos inteligentes son ejecutados de forma segura y sin necesidad de intervención de terceros, pues se cumplen sí o sí. Bueno, aquí les traje una imagen, ¿sí?, que representa las diferentes opciones que va generando la red Ethereum. Como se puede ver, hay numerosas iniciativas, entre ellas vinculadas a lo que son los exchanges o las casas de cambio, herramientas de gestión de activos, infraestructura y desarrollo de tecnologías. A su vez, los servicios y algunas de las stablecoins que vamos a ver también se encuentran dentro de esta red. En resumen, la red de Ethereum está construyendo un ecosistema bastante amplio de nuevos servicios alrededor de los contratos inteligentes. Bueno, ya en la última etapa, veamos los beneficios de las criptomonedas que poseen un valor estable respecto de las criptomonedas que no poseen un valor estable. Bueno, decíamos que anteriormente que el mercado de las criptomonedas fluye y su valor individual también fluye. En este sentido, algunas criptomonedas tienen cotizaciones volátiles, pero están garantizadas en activos o en productos básicos. En cambio, las stablecoins aseguran un poder adquisitivo estable o una tasa de conversión fija a un dólar, ¿sí?, o a un producto básico específico como podría llegar a ser un petróleo, un litro de petróleo. Es decir, que las stablecoins están garantizadas por el activo en sí o el producto básico. Las stablecoins permiten ahorrar sin volatilidad, pues generalmente representan un dólar, como son los casos de DAI, Tether o True Dollar. Incluso para Argentina, las stablecoins no poseen restricciones para su atesoramiento, por lo tanto, tiene cierta importancia en cuanto a la coyuntura actual. Por último, y esto es importante destacar con visión a futuro, el Banco Internacional de Pagos en un documento publicó que los desarrollos de stablecoins son vigilados de cerca, dado su potencial de rápida adopción por parte de los consumidores. En otras palabras, es probable que los bancos centrales tiendan a establecer una regulación especial sobre ellas en el corto plazo. Más aún, si las stablecoins pudieran realizar algún tipo de sombra a lo que va a ser la moneda digital de los bancos centrales en el futuro. En este gráfico se puede observar las distintas opciones de stablecoins. Tenemos a Tether, True Dollar, DAI, ¿sí? La mayoría tienen como respaldo dinero de la banca tradicional, ¿sí?, en este caso dólar. Pero también hay respaldo en otras criptomonedas, ¿sí? Entonces, cada stablecoin tiene su propia forma de garantizar su precio. Bueno, esta fue la presentación inicial. Ahora lo dejo a Lucas. Muchas gracias. Cualquier duda a disposición. Bueno, ahí voy a intentar compartir pantalla. Denme un segundo porque soy malísimo con la tecnología. Creo que tengo que tocar acá. No, acá no era, ¿vieron? Ya. Una pestaña. Ahí no me aparece la opción. Ahí, Lucas, es el cuarto icono. Apretás Sí, ahí. una ventana. Sí. Pero no Y me aparece el PowerPoint. tenés que tener abierto el documento. Sí, lo tengo abierto acá. Una ventana. Ahí me apareció. Perfecto. Ahí los estoy compartiendo. No sé si lo pueden ver. Federico, confirmame si lo... Perfecto. Bien, Sí. no lo puedo expandir más, pero... Porque si no, no puedo ver el chat y eso, pero bueno, más o menos se ve.
Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, le quiero agradecer principalmente a Compromiso Universitario, ahí está Joana y Sol, que están organizando toda la parte del Meet y demás, y también al Instituto de Capacitación Aduanera, que dirige la rectora Diana Narváez, por esta invitación. Como estuvimos viendo, vamos a hablar un poco de las nociones básicas de las criptomonedas y cómo es el tratamiento desde el punto de vista impositivo y contable, ¿sí? Así que esa va a ser la idea un poquito de la charla que vamos a tener en estos minutos. Bueno, acá les puse brevemente quién soy, pero eso no es tan relevante. El temario va a ser un poco introducirnos qué es lo que fue pasando a lo largo del tiempo, entender qué es una criptomoneda, ver que existen distintos tipos de criptomonedas y ver cuál es el rol que ocupa el Estado, en nuestro caso el Estado argentino, y las administraciones tributarias, ¿sí? Para poder centrarnos en todo lo que tiene que ver con el tratamiento impositivo en la República Argentina. Más allá de ver este tratamiento impositivo y los desafíos fiscales a los cuales nos tenemos que enfrentar en los años que están por venir, también es interesante ver la parte contable, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que la contabilidad debería implementar ante todos estos procesos de innovación y cambios tan paradigmáticos que se están suscitando a lo largo de estos últimos años? Para luego tener unas conclusiones finales acerca del tema. Ustedes, hace algunos años, ¿sí? No tantos años atrás, ¿sí? Cuando uno pensaba en criptomonedas, pensaba que era algo raro, algo que iba a venir en un futuro lejano, en unos cuantos años. Pero el presente, sin lugar a dudas, nos dejó en evidencia que las criptomonedas son el presente. Se realizan miles y miles de operaciones de manera diaria en Argentina y en distintos lugares del mundo, con lo cual ya no pensamos de esa manera como algo lejano, sino estamos en la actualidad. Como todo fenómeno de cambio y de innovación, ustedes saben que al principio todo cambio genera una aversión, un cierto rechazo. Y esto quedó evidenciado en múltiples instancias y en múltiples puntos, ¿no?, del mundo y distintos actores que intervienen en el mercado internacional. Sin ir más lejos, bueno, el presidente ejecutivo de JP Morgan había considerado a Bitcoin, que es una de las criptomonedas, tal vez la más conocida por ustedes, lo había criticado fuertemente, diciendo que era un fenómeno, un fraude, que los estados iban a tener que aplastar. En China, por ejemplo, para darles otro ejemplo, el Banco Central había dicho esto de que un mercado no regulado era una amenaza rotunda para la economía de cualquier nación. En India, por ejemplo, ahí les puse un comentario, ¿no? Habían atacado fuertemente a las criptomonedas en general y lo habían vinculado un poco con actividades criminales, que es algo que también cuando uno habla de criptomonedas tiende a escuchar, ¿no? Criptomonedas, fraude, me van a robar la plata, sí, no, y todas esas situaciones que la verdad que a uno le dan como un cierto temor. Pero obviamente esto que se inició hace un par de años atrás fue mutando, ¿sí? Se fue cambiando, esas posturas tal vez un tanto más rígidas fueron cambiando. El presidente JP Morgan, por ejemplo, 2 años después de haber dicho toda esta postura de que los estados, que era un fraude y que los estados lo iban a tener que aplastar y un montón de cosas más, terminó, ¿sí?, impulsando a la firma a la parte cripto, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones y estas posturas de rechazo, a medida que iba pasando el tiempo, fueron cambiando, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, El Salvador adopta como moneda de curso legal. Hay países en los cuales no se podía ni mencionar la palabra, para ser un poco exagerado, y hoy en día es mucho más laxo y mucho más ameno, ¿sí? Pero yo les mencioné, digamos, Bitcoin, que es una de las criptomonedas,
pero siempre me parece como esencial tener un concepto de qué es una criptomoneda. Seguramente les debe haber pasado que hablaban con un familiar, con sus amigos, compañeros de trabajo y demás, y hablan de criptomonedas, pero no tienen un término propio para decir qué es. Acá les puse una definición, que es un activo digital que utiliza la criptografía, como bien les dijo Federico hace unos minutos, y esa criptografía se utiliza para procesar transacciones. Generalmente las criptomonedas nosotros las podemos usar para distintos fines, o sea, les podemos otorgar distintos tipos de finalidades. Una de ellas tiene que ver con el atesoramiento, ¿sí? Vieron que cuando nosotros tratamos de tener un atesoramiento, lo que estamos tratando de hacer es resguardando el valor de nuestro dinero, ¿sí? De nuestras monedas. Entonces acá lo que se hace es un resguardo de valor de otra moneda. También puede ser visto como una inversión. Puede ser una inversión a corto o también a largo plazo. Por lo general es más a largo. Puede ser utilizado también como un sistema de pagos descentralizado entre personas y empresas. Se puede utilizar para el intercambio de bienes y servicios. Bueno, hay muchas formas en las cuales estas criptomonedas irrumpen en nuestra vida cotidiana. Ustedes me preguntan cuáles son, la verdad es que son un montón, ¿sí? Existen aproximadamente un poquito más de 12.000 criptomonedas a lo largo del mundo, ¿sí? Acá la más conocida por nosotros es Bitcoin, ¿sí? Es la primer criptomoneda, la que tiene mayor capitalización, ¿sí? La que es, digamos, la criptomoneda de referencia. Pero no olvidemos que hay otras que Federico ahí le supo comentar. El Bitcoin, su valuación, digamos, ha ido cambiando. El precio del Bitcoin ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si yo les tendría que haber dicho cuál era el pico, si el máximo alcanzado hasta la semana pasada, les tendría que haber dicho 14 de abril 2021, ¿sí? Que el valor era de 64.863 dólares. Pero la realidad es que esta semana, justo ahí les estoy diciendo para no mentirles y decirles un dato preciso, el valor del Bitcoin llegó a 64.936, marcando un nuevo récord que es el mayor máximo, o sea, el valor máximo alcanzado de esta criptomoneda. O sea, miren cómo esto va cambiando día a día. Cuando ustedes hablan de criptomonedas, Bitcoin y demás, es un día a día. En todos los días, en materia de criptomonedas, hay una novedad, hay una nueva regulación, hay un cambio en un país, hay una diferencia de evaluación, hay un nuevo tratamiento, hay una nueva moneda, ¿sí? Es un mundo que no se acaba, que va constantemente renovándose, se empieza a utilizar en un montón de actividades como habíamos mencionado y ocupa primer lugar en temas de conversación. Después de los temas de Wanda Nara, este es uno de los temas más conversados por la gente. Acá les puse un gráfico, no sé si se ve del todo bien, pero de última después les comparto la presentación para que lo puedan visualizar correctamente. Es un mapa que les muestra cómo es tratado el Bitcoin a lo largo del mundo. Es una especie de un mapa de Bitcoin friendly, por así decirlo, es ver qué zonas del mundo tienen una postura amigable, cuáles tienen una postura un tanto más restrictiva. ¿Sí? Ahora los vamos a ver en detalle porque vamos a hablar un poquito de estos países que tanto nos interesan. Cuando uno se pone a pensar en las criptomonedas, en los criptoactivos, digamos, uno tendría que tener en consideración que estas criptomonedas tienen una posibilidad, digamos, de no estar atados a ningún sistema tradicional financiero. Entonces, si yo les estoy diciendo esto de que las criptomonedas no están atadas a un sistema tradicional financiero, lo que les estoy diciendo es que cruzan de manera instantánea cualquier soberanía. Entonces, si cruzan cualquier soberanía,
cómo, ¿sí?, las diferentes jurisdicciones del mundo pueden aplicar ese poder de imperio, esa potestad tributaria que tiene que ver con este poder coercitivo que ejerce el Estado para exigirle a nosotros, los contribuyentes, que ingresemos de manera coercitiva sumas de dinero por determinados hechos imponibles. Entonces, es difícil determinar estas cuestiones. Por eso hay una necesidad muy grande de que los marcos normativos que traten estas temáticas sean lo más precisos, que eviten ambigüedades, que sean un tratamiento, digamos, bien amplio, bien claro, ¿sí? Pero el problema está también en determinar qué son, ¿sí? Porque si uno habla de criptoactivos, podría vincularlo o asimilarlo con el dinero, ¿no? Cuando uno piensa en un criptoactivo, puede decir que es un medio de cambio, sí. Puede decir que sirve como unidad de cuenta también, ¿no? O también puede ser como un depósito de valor. Entonces, todas estas características son propiedades que también tiene el dinero, ¿sí? Pero también puede ser visto como un activo, como un commodity, ¿sí?, como un instrumento financiero. Entonces, la selección de una u otra va a marcar, digamos, la perspectiva tributaria que se va a implementar en este tema, ¿sí? Entonces, la idea es que veamos un poquito aquellos países que lo ven como un activo, aquellos que le dan un tratamiento diferencial y aquellos países que están un poco en contra de las criptomonedas. A ellos les puse algunos países, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, por ejemplo. ¿Quién más? Esperen que estoy pensando. Australia también. España tiene un sistema muy parecido al nuestro. Bueno, son todos países que le otorgan o ven a las criptomonedas como un activo. Hoy vamos a desarrollar un poquito el caso de Argentina, que es el que nos interesa más a nosotros, porque estamos ubicados geográficamente dentro del país. Entonces vamos a abordar los 4 grandes tributos, que son el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto al valor agregado y los ingresos brutos. Esos son los 4 tributos que vamos a contemplar durante esta charla, ¿no? Pero hay otros países que no, que por el contrario dicen no, no son activos. Tienen una característica diferencial, no los deberíamos considerar así. El caso de, por ejemplo, Alemania, el caso de Singapur, bueno, ahí les puse Suiza, Eslovenia, ¿sí? Son todos países que le dan un tratamiento diferencial. Después tenemos otros que están en contra, ¿sí? Son jurisdicciones que no permiten a los criptoactivos, ¿sí? Y es interesante un poco analizar por qué están en contra, ¿sí? Un poco están en contra por esto de las características propias que tienen las criptomonedas, ¿sí? Digamos, este anonimato que tienen estas operaciones, esta imposibilidad de identificar o de rastrear a esas personas que van a hacer esas operaciones, y ese nexo o esa vinculación que algunos sujetos tienden a hacer para con situaciones de fraude, ¿sí? Entonces, países como por ejemplo Nicaragua, después, bueno, otras jurisdicciones, tenemos Bangladesh, Islandia, Vietnam, Honduras, por ejemplo, Tailandia, bueno, China, que se los había mencionado al principio de la exposición, que también tenía una situación bastante restrictiva. Son todas jurisdicciones que están un poco en contra de las criptomonedas. Por ejemplo, Bangladesh, para darles un ejemplo así como concreto, había fijado una pena de, no les miento, 12 años, ¿sí? 12 años de pena para aquellas personas que realicen operaciones con criptoactivos. O sea, vean la situación, digamos, el descontento que tenían. No es chiste, uno piensa que por ahí pasa en otro mundo, pero pasa acá. Hay países que, bueno, por ahí tienen sus razones, ¿sí? Y
y por eso tienen esas penas, pero bueno. Esas son determinadas posturas. Ahora, cuando uno empieza a analizar estos países que le otorgan un tratamiento activo, ¿sí? Y tratan de someterlos a tributación, tiene que entender por qué el Estado hace lo que hace. ¿Sí? Esta es una parte que yo lo repito en todas las clases que doy. Yo soy jefe de trabajos prácticos en finanzas públicas y en contabilidad pública, que son materias que hablan específicamente del Estado. Y siempre me gusta marcar esto, ¿no? ¿Por qué el Estado nos exige de manera coercitiva recursos? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad, digamos, de este Estado, que es una nación política y jurídicamente organizada, es satisfacer necesidades de orden colectivo. Y para poder hacer eso, a resumidas cuentas, necesita plata, chicos. O sea, necesita recursos que por las características propias del Estado son recursos públicos. Para obtenerlos, implementa ese poder coercitivo, ¿sí? Esa potestad tributaria, esa potestad soberana que estábamos hablando, y nos exige a nosotros que ingresemos sumas de dinero. Pero acá está el factor clave, ¿no? El Estado exige, trata de regular un montón de cuestiones, entre ellas a las operaciones que se dan con las criptomonedas, pero los contribuyentes terminan estando asfixiados. La presión tributaria es alta. En determinados casos, hay determinadas posturas que dicen que es excesiva, ¿sí? Entonces, cuando esa presión tributaria es excesiva, básicamente se pueden visualizar dos aspectos. Uno es que ustedes tengan criptomonedas o que realicen operaciones con criptomonedas y tiendan a ocultar esas tenencias. La otra opción es que ustedes digan, bueno, esta jurisdicción tiene una política tributaria, un marco normativo tributario determinado que, como se llama, es muy restrictiva, que me impone. Entonces, ¿qué hago? Hago un proceso de fuga de activos, ¿sí? Desde una jurisdicción más rígida hacia jurisdicciones un tanto más amigables. Entonces, esas son dos situaciones que no deberían pasar. Y cuando uno piensa en cómo el Estado regula estas operaciones, tendría que decir, o por lo menos este es mi punto de vista, ¿no? ¿Es necesario que estén reguladas? Sí. Por lo menos para mí sí. Porque es necesario poner reglas claras de juego, determinar qué es lo que se puede, qué es lo que no, hasta qué grado. ¿Sí? Después podemos coincidir o no, pero debería haber reglas claras de juego que nos brinden una cierta seguridad jurídica. Y que, a su vez, esos marcos normativos nos permitan evitar que se cometan delitos, digamos, con la utilización de estas criptomonedas. En el caso puntual de Argentina, ustedes saben que la Argentina no cuenta con un código impositivo propiamente dicho, sino que lo que tiene son distintos marcos normativos por separado, ¿sí? Hay determinadas leyes que regulan un hecho imponible, otra otro, y así sucesivamente. Pero no hay un conjunto, digamos, armónico instalado a través de un código impositivo, como sí sucede en otros lugares del mundo. Entonces, estos tributos se van generando de manera, digamos, no deliberada, con el objetivo de hacerse de recursos. Y ahí es donde están los problemas, ¿sí? El gobierno federal lo que hace es recaudar determinadas contribuciones y luego, por el régimen de coparticipación, le da, ¿sí? A las provincias porcentajes determinados de acuerdo a los acuerdos y al régimen de coparticipación vigente que tenemos en la actualidad. Esto básicamente se hace para evitar lo que es la doble o múltiple imposición local, porque después tenemos la doble o múltiple imposición internacional, pero ese es otro tema, ¿sí? Pero dentro de la República Argentina tendríamos esa problemática. Ahí, la FIP, tan conocida por todos ustedes, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene un lugar clave, ¿sí? Es importantísimo el lugar que ocupa la Administración Federal.
¿Por qué? Porque se va a encargar de la percepción, se va a encargar de la recaudación, se va a encargar de la fiscalización, ¿sí? Los procesos de fiscalización son muy importantes, ¿sí? Apuntan a ver si lo que el contribuyente hizo realmente se ajusta a derecho o no. Ustedes saben que nosotros tenemos un régimen autodeclarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los contribuyentes declaran, o sea, generan sus declaraciones juradas con un asesoramiento de un contador, es decir, una persona con pericia suficiente, y luego el fisco controla, fiscaliza y demás. Otros países hacen a la inversa, es decir, el fisco autodeclara y el contribuyente, en caso de que considere que no es así, lo que tiene que hacer es decir, bueno, esto no es así, aportar las pruebas y demás, y es un proceso mucho más, bueno, no sé si más complejo, pero es distinto. Lo que sí les puedo decir es que esos procedimientos que no son autodeclarativos generan la necesidad de tener personal idóneo y tengan una administración como la de la FIP, en nuestro caso, que sea eficiente. Entonces eso también es bastante complejo. Acá llega el momento de la charla, de la conversación que estamos teniendo, que es lo que a todos les importa. Esto le importa desde mi abuela hasta mis sobrinos y mis primos, a todos les interesa, cualquiera de ustedes también, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar por tener una criptomoneda o por hacer algún tipo de operación? Entonces, esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Tengo que pagar algún tributo? Y si tengo que pagar, ¿cuáles son? Entonces, lo que les voy a proponer en estos minutos que nos quedan es ver un poco el tratamiento del impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto a los bienes personales y vamos a hablar un poquito de los ingresos brutos. Con esto no quiero decir que en todos esté grabado todo, pero son los que vamos a analizar en este momento. Primero que nada tenemos el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que tener en consideración es que cuando nosotros hablamos de criptomonedas, podemos desarticularlo en 4 grandes ganancias, ¿sí? Podríamos ver 4 ganancias que se derivan básicamente de estas operaciones, que son ganancias de operaciones de compra-venta, ganancias de renta o intereses por la tenencia, ganancias por minar criptomonedas, que es lo que Federico les comentó del proceso de minería, y ganancias por diferencias de evaluación. Esas 4 situaciones, esas 4 operaciones, tienen implicancias en este impuesto, ¿sí? Vamos a empezar con las ganancias de operaciones de compra-venta. Voy a tratar de ser lo más práctico posible para que todos lo podamos entender, ¿no? Básicamente lo que vamos a ir haciendo es dividiendo entre personas jurídicas y personas humanas y sucesiones indivisas, que es básicamente lo que se tiene que hacer para poder analizar en cuestiones tributarias. Cuando nosotros hablamos, recuerden que estamos primero con ganancias de operaciones de compra y venta. Cuando nosotros estamos hablando de personas jurídicas, ¿sí? Tenemos que estar hablando de una renta de tercera categoría, que está grabado ya sea fuente extranjera o fuese fuente argentina, ¿sí? Para poder determinar si es fuente argentina o fuente extranjera, lo que hay que tener en consideración es dónde se emite esa moneda, ¿sí? Esa moneda fue emitida dentro de las fronteras de nuestro territorio, bueno, será de fuente argentina. Fue emitida fuera, será de fuente extranjera. Y eso es lo que nos va a determinar la gravabilidad de las personas jurídicas, ya sea como fuente extranjera o fuente argentina, siempre va a ser tercera categoría. Ahora, las personas humanas y las sucesiones indivisas, ¿sí? Va a depender un poquito el tratamiento. Si estamos hablando de fuente argentina, va a tributar en el impuesto cedular a través de una alícuota que es del 15%, ¿sí? En caso de que tenga una ganancia. En cambio de que tenga una pérdida, lo que vamos a tener es un quebranto, pero es un quebranto específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea, digamos, específico ese quebranto? Es que yo lo voy a poder utilizar, ¿sí? Para ganancias que estén dentro de los 5 años siguientes, fuera de esos 5 años lo pierdo,
así lo dice la normativa, pero siempre y cuando esas ganancias sean de fuente argentina. O sea, el quebranto tiene que ser de fuente argentina y la ganancia que la quiero compensar también tiene que ser de fuente argentina y dentro de esos 5 años, ¿sí? Ahora, si es de fuente extranjera, va a tributar como impuesto a las ganancias de rentas de segunda categoría, ¿sí? También con una alícuota igual, del 15%. Y va a pasar lo mismo con el quebranto. Esos 5 años y es un quebranto de tipo específico, ¿sí? Ahora bien, dejamos un poquito las ganancias de operaciones de compra y venta y veamos la ganancia de renta o intereses por tenencia. Acá lo que puede pasar es que nosotros tengamos una criptomoneda y lo que hagamos es, bueno, esa criptomoneda nos paga, no sé, un cupón, un interés, ¿sí? Una suma de dinero. En ese caso, que nos genere una renta, un interés, ¿sí? Nosotros vamos a tener que pensar, nosotros somos humanas y sucesiones indivisas, acá tenemos una particularidad, ¿sí? Si es de fuente extranjera, va a ser renta de segunda categoría. Ahora, si no es fuente extranjera, sino que es fuente argentina, va a tributar como renta de segunda categoría. Y acá la aclaración tiene que ver con que ustedes recordarán que a finales de diciembre del año 2019 hubo una modificación, ¿sí? ¿Se acuerdan que los intereses fueron excluidos del impuesto cedular? Por eso es que entraron en rentas de segunda categoría. Después tenemos ganancias por diferencia de evaluación. Bueno, en este caso es, por ejemplo, ¿no? Yo compré una criptomoneda, valía $1. Hoy sigue valiendo $1. Pero ¿qué pasó? Hubo una diferencia de evaluación, una diferencia del tipo de cambio, ¿sí? Hoy es mayor que el de la vez que yo lo compré. Entonces, esa diferencia de cambio me va a generar una ganancia. Y si somos personas jurídicas va a estar grabada independientemente de la fuente, y si somos personas humanas o sucesiones indivisas, no va a estar alcanzado, ¿sí? No va a estar grabado. Y el último, así ya los dejo en paz con el impuesto a las ganancias y avanzamos un poquito más, es las ganancias por minar criptoactivos, criptomonedas, ¿sí? En este caso, estamos hablando de esta capacidad, digamos, de procesamiento y que me es abonada por criptomonedas, ¿sí? El proceso de minería. Ese procesamiento físico, si se da en Argentina, va a ser de fuente argentina. Si ese procesamiento se da fuera de las fronteras de la República Argentina, será de fuente extranjera. En el caso de que sean personas jurídicas, va a estar grabado, ¿sí? Va a ser renta grabada. Y si son personas humanas y sucesiones indivisas, bueno, ¿cómo se llama? Esto va a estar grabado como renta de tercera categoría, ¿sí? Porque implica una actividad comercial. Eso respecto, digamos, al impuesto a las ganancias. Son muchos tecnicismos. Después, cualquier cosa me preguntan y no tengo ningún problema. Pero bueno, son cuestiones técnicas. Lo importante es que sepan esto, ¿no? Que por minar criptomonedas, por tener diferencias de evaluación, por, digamos, obtener una ganancia por intereses, por la tenencia o las operaciones de compra-venta, van a tener un tratamiento dentro del impuesto a las ganancias. Después tenemos el impuesto al valor agregado, ¿sí? Bueno, acá, para ir un poquito más rápido, la compra-venta de criptoactivos, digamos. Primero que nada, les quiero decir, ¿no? El impuesto al valor agregado es un impuesto que grava la venta de cosas muebles en el país, la importación de cosas muebles al país, grava las actividades que se realicen en el país y aquellas actividades que se realizan en el exterior, pero que tengan una utilización, digamos, económica acá, en Argentina. Dentro de esas ideas, que es el objeto de gravamen, del IVA, ahí tenemos 3 opciones, o en realidad vamos a reducirlos a 2. La compra-venta de criptoactivos, ¿sí? No está alcanzada por el IVA. Ahora, la renta o los intereses por tenencias, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, invierto en una criptomoneda, me paga intereses. Esos intereses son considerados un servicio financiero. Si esos intereses yo, por ejemplo, los invierto en una criptomoneda que está emitida en Argentina
y me paga intereses desde la Argentina, ¿sí? Si me paga desde la Argentina, esos intereses están alcanzados por el IVA, ¿sí? Ahora, si esos intereses fuesen, o sea, si fuesen fuera del país, ahí no serían objeto del gravamen. Después tenemos el caso de los impuestos, el caso del impuesto a los bienes personales, es el impuesto patrimonial que nosotros tenemos en la Argentina para las personas humanas y sucesiones indivisas. Es como una foto, ¿vieron? Ustedes toman una foto del patrimonio de una persona al 31/12 de cada año y bueno, en base a eso tendrá que tributar o no, ¿sí? Hay un importe determinado que, digamos, si lo superamos, vamos a tener que tributar por ese excedente y que funcionaría como una especie de mínimo no imponible, una cosa así. Por el exceso se va a tributar una alícuota que va entre los 0,5 y el 1,25%, que en el supuesto, por ejemplo, de que sea de fuente extranjera, eso va a ser, digamos, duplicado, ¿sí? En este caso puntual, el de impuesto a los bienes personales, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos una granja de minado, no es una granja del campo, sino una granja de minado, va a quedar grabado por el impuesto. Es decir, esas instalaciones tecnológicas funcionan como un activo grabado por este impuesto. Obviamente que la tenencia de activos tokenizados, ¿sí? También va a estar alcanzado y las tenencias también van a estar alcanzadas. Así que acá lamento decirles que van a tener que pagar si superan ese mínimo que les hablaba. Por último, el último tributo que les quería comentar era el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Que los cobran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que tienen alícuotas muy distintas, pero oscilan entre el 2,5 y el 3,5% dependiendo de la provincia que estemos hablando. Y las operaciones de criptomonedas no estarían alcanzadas en los ingresos brutos. Hay algo muy interesante que surgió hace unos años como para complejizar todo este aspecto tributario que tiene que ver con los regímenes de información. En octubre del año 2019, AFIP sacó una resolución, que es la 4614, si mal no recuerdo, después si quieren se las comparto, en la cual dispone una cierta obligatoriedad, siempre este poder coercitivo en su máximo esplendor, dispone que que a todos aquellos que se dediquen a la administración, el control y la gestión de criptomonedas van a tener que dar una información de carácter mensual, ¿sí? Esto va a ser mensualizada, acerca de esas tenencias, acerca de las compras que realicen o también de las ventas, ¿sí? Sobre todas las plataformas, ¿sí? Plataformas exchange, wallets, ¿sí? Cualquier otro medio digital que se dedique a esto van a tener que informar. Entonces acá están los desafíos, ¿no? A los cuales nos tenemos que encontrar como administraciones tributarias. Primero que nada, esto que estamos hablando un poquito, es complejo todo. No les quedó como la cabeza así como medio explotada, tiene que ver con esto, con lo complejo del régimen, con lo complejo de los marcos normativos, con las ambigüedades en los términos, ¿sí? Deberíamos apuntar a eso, a tornarlos más simples, más entendibles, menos ambiguos, más claros, ¿sí? Que esa carga tributaria tampoco sea excesiva, ¿sí? Debería estar regulado, sí, pero tampoco generar una carga tanto fiscal como administrativa que sea excesiva. Por el otro lado, brindar educación fiscal en términos generales, obviamente, pero también educación para los agentes de fiscalización de la administración tributaria, ¿sí? Los inspectores, los fiscalizadores deberían tener capacitaciones acerca de estos nuevos, de estas nuevas criptomonedas que van surgiendo y cómo sería su tratamiento. Entonces ahí tenemos un gran trabajo por llevar adelante en los años que están por venir y ahora. Y ustedes saben que la tributación y la contabilidad van de la mano. De hecho, los contadores hacen estas dos cosas, básicamente. Más allá de tener incumbencia en parte de costos, en parte de auditoría y en otras cosas,
Los contadores se dedican a la parte contable e impositiva. Y esto tiene que tener una clara conexión, es decir, la contabilidad es una técnica que lo que hace es procesar datos y transformarlos en información que sea susceptible de utilización para distintos usuarios. Y esa información, como les digo a los chicos de grado y posgrado, de las clases que doy, tiene que cumplir requisitos, no tiene que ser de cualquier manera. Tiene que ser pertinente, tiene que ser confiable, tiene que ser comparable con el mismo ente en distintos momentos o con otros entes. Tiene que brindar claridad, tiene que estar sistematizada. Obviamente que hay ciertas situaciones que van en contra de digamos, estos requisitos, pero como por ejemplo la oportunidad, el costo-beneficio, la impracticabilidad, pero siempre tendríamos que tratar de velar por su estricto cumplimiento. Y esto es para brindarles un grado de certeza a los usuarios de la información, ¿no? Los usuarios pueden ser internos, externos, pero básicamente son esos: clientes, acreedores, empleados, inversores. Son todas personas que van a estar interesados en saber cómo es esa información y cómo todo lo que tiene que ver con las criptomonedas se puede plasmar en la contabilidad, que no tiene que ser ajena, ¿sí? Porque si es ajena, no estaría representando la realidad del ente que estamos tratando. O sea, todos aquellos que tengan o estén obligados a estudiar contabilidad deberían tener en cuenta estas cuestiones. Y el Estado, ahí se los puse. El Estado siempre va a estar interesado porque va a querer ejercer su poder tributario, su poder soberano y poder de esta manera recaudar. Acá les planteo el último desafío, que es un desafío contable, que tiene que ver, ya para concluir, digamos, que cuando nosotros hablamos de la contabilidad, tenemos que plantear esta necesidad de adaptarse a la innovación tecnológica, ¿sí? Que es el mundo cripto, plasmarlo en la contabilidad. Pero se generan situaciones de, bueno, ¿cuáles son estas implicancias que derivan del tratamiento de las criptomonedas como un activo? ¿Cómo lo considero? ¿Sí? ¿Cómo determino un resultado por el cambio de su valor? ¿Sí? Con esta gran volatilidad que se tiene. Bueno, todas estas cuestiones la contabilidad debería tenerlo en cuenta y no debería dejarlo de lado. Un detalle más que les cuento y ya concluimos. Se está hablando de la posibilidad, por ejemplo, de que partes de los salarios sean pagados con criptomonedas. Y ahí, el otro día estaba pensando con una compañera y decíamos, ¿cómo se calculan los aportes y contribuciones de ese porcentaje que está en criptomonedas? Se los dejo ahí como pensando, ¿no? Son temas que incluso de la seguridad social, que son interesantes como para que sean tratados y que se den estos espacios de debate tan importantes. Para concluir, les puse esta frase: Bitcoin may do for value for money what the Internet did for information. Es de Wences Casares. Es una frase que me parece muy real y con esa quería concluir la presentación del día de hoy. Ahí les puse mi usuario de LinkedIn por si quieren conectarse conmigo, si me quieren hacer algún tipo de pregunta. Por lo general siempre expongo las charlas que damos. Con Federico ahora próximamente estaremos dando una charla más, el 2 de noviembre creo. Y artículos de información, me pueden hacer consultas, les puedo compartir información. Así que nada, para seguir contactados. Así que bueno, voy a dejar de compartir, así podemos ver si hay algún tipo de pregunta y debatirlo un poco con Federico y con ustedes. Ahí no sé si está Sol. Bueno, Lucas y Federico, muchas gracias a los dos por los conocimientos que nos estuvieron transmitiendo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que la puede ir poniendo ahí en el chat o algún comentario, opinión sobre bueno, las criptomonedas, que la verdad que sí es un tema actual y muy interesante y que todos nos despierta un gran interés por este, ¿no?, activo digital que
que cada vez se está poniendo más en conocimiento y cada vez hay más información sobre este tema, ¿no? Así que bueno, estaré leyendo algunas preguntas si tienen, para que vayan poniendo ahí en el chat. Sí, es un tema súper actual, ¿no? Bueno, con Federico siempre lo hablamos. Todo el tiempo surgen novedades. Uno entra a internet, pone noticias y todo el tiempo surge algo distinto y siempre se va actualizando. Es, complementando ahí, es muy difícil estar al día con todos los movimientos en el ecosistema cripto. Todos los días hay numerosas noticias, entonces es muy complejo saber todo del todo, ¿no? Porque está en constante evolución. Claro, exacto. Por ejemplo, por lo general nosotros cuando hablamos de criptomonedas, ayer ustedes, no sé si alguno participó, pero hubo una charla con la magíster Diana Gómez y con la magíster Adriana Narváez y hablaron también de este mismo tema, pero desde otra óptica del comercio internacional. Entonces siempre se trata de dividir por temas porque si no es infinito, estaríamos horas y horas conversando. Bueno, sí, a ver. Bueno, ahí agradecimientos. Bueno, si no hay preguntas, Federico y yo estamos súper agradecidos a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a Compromiso Universitario, por esta oportunidad de estar acá debatiendo un poco con ustedes. Cualquier duda nos pueden seguir en nuestros contactos de LinkedIn, Federico Camargo, Lucas Fenoglieto, y ahí nos contactaremos para estar ahí cerquita y compartir nuestros conocimientos con ustedes. Bueno, parece que todos los conocimientos quedaron claros. Ahora hay una pregunta sobre el tema impositivo. ¿Está reglamentado de forma general sobre todas las criptomonedas o varía dependiendo de la criptomoneda en sí? No, es en términos generales. Sí, no hay una distinción, digamos. Hay definiciones de qué es una criptomoneda y bueno, todas aquellas que cumplimenten esos requisitos van a estar grabadas. No es que los marcos normativos impositivos diferencian entre Bitcoin, Ethereum, no, es en términos generales. Bueno. Bueno, ahí como decía Lucas, nos pueden contactar en todo caso posteriormente, escribirnos si hay dudas, que muchas veces pasa que uno se va con tanta información y después empieza a caer un poco de todas estas implicancias, tal como Lucas decía sobre justamente la seguridad social, ¿no? Digo, el alcance de las distintas normativas y propuestas que van surgiendo. Incluso uno de los temas que va teniendo de alguna manera, va ingresando en la agenda a nivel internacional es esta derivación a través de la tecnología blockchain y de las criptomonedas que termina siendo lo que es la moneda digital del Banco Central. Aparentemente hay muchos bancos centrales que están estudiando avanzar en su propuesta y hay muchos otros que ya han introducido, como el caso de Bahamas, ¿sí? Que ya están en la parte práctica, en las pruebas pilotos de su propia moneda. Entonces, incluso esto va a tener repercusiones tanto en lo fiscal, tanto en lo que es la Big Data, en conocer el comportamiento de los usuarios de la moneda. Va a permitir tener estadísticas más fiables o confiables sobre ciertas instrumentaciones de política. Así que es todo un mundo nuevo que se va abriendo y obviamente está en constante construcción. Hay mucho por profundizar, así que todas las dudas, disposiciones, estamos acá junto a Lucas, nos pueden escribir posteriormente también. Bueno, muchas gracias Sol, muchas gracias Joana y muchas gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Ahí justo Sonia ponía algo de que le ofrecieron comprar criptomonedas y digamos, le dio un poco de temor y eso pasa. Por eso hay que tratar de interiorizarse y perderle un poco el miedo y ganar confianza. Sí, justo me pasó ayer y me vinieron a entusiasmar y me hablaban de incluso unas computadoras. Yo digo, ¿esto qué es? Por eso me reinteresó este tema
Y bueno, como bien dijeron ustedes, al ser algo desconocido y al no, en mi caso, estar informada, lógicamente dudé. Pero bueno, antes de decidir, seguiré leyendo sobre estos temas que fueron muy lindos y tal vez es el futuro. Sí, seguramente. Gracias, Sonia. No, gracias a ustedes, muy linda la charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí la otra pregunta es si hay algún proyecto de ley en marcha. No sé si preguntas acá, me Sí. imagino en Argentina. Un proyecto de ley ¿en qué sentido? Tenemos digamos, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, tenemos, bueno, el IVA que les mencionaba, este régimen con esta resolución de AFIP. Y hoy justo un alumno de finanzas me comentaba que había proyectos en distintas provincias acerca de criptomonedas y demás. Hay muchas cosas que se están dando en los últimos tiempos. Cada tanto pueden aparecer noticias de que se va a presentar un tipo de proyecto, pero muchas veces son proyectos que se ponen a disposición del público para escuchar opiniones, pero que no llegan hasta el debate de ser factible o no. Incluso son iniciativas que se ponen a disposición justamente para que aquellos interesados puedan participar de los debates, que pueda armar algún grupo de diputados o senadores y que después empiezan a participar lo que es la sociedad civil. Sí, sí, cierto. Bueno, Bueno, entonces si nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a ir finalizando esta charla de hoy. Y bueno, agradecerle a todos los que están presentes por su tiempo, por escuchar y por estar abiertos a nuevas opiniones, nuevos conocimientos, y obviamente a Lucas y Federico por transmitirnos sus conocimientos. Así que si ya no hay más dudas, no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. bueno, muchas gracias Sol, muchas gracias Joana y un saludo grande a todos. Chao, gracias. Chao.